Mateo 24, versos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Amén. Estaré hablando en esta noche con el tema el alba de la higuera. Es la continuación de la serie de mensajes Se acaba el tiempo. Y en esta noche vamos a ver otra señal bíblica que nos indica que se acaba el tiempo. El alba de la higuera. El plan de Dios es librar a su creación de su autodestrucción. Dios le dio ordenanzas a la humanidad desde el inicio para nuestro bienestar. Y Dios, siendo tan bueno y justo, le dio a la humanidad la oportunidad de decidir, a lo que la Biblia le dice el libre albedrío. Todos tenemos la oportunidad de decidir, de servir a Dios o de no servirle. Esa oportunidad la tiene todo ser humano. Y Dios se la dio desde el inicio a su creación, a través de Adán y Eva. Y Dios, queriéndonos librar del mal y de sus consecuencias, nos da la oportunidad de decidir entre las cosas buenas y las cosas malas. Y te predicamos el mensaje de Jesucristo para que tú también decidas entre lo bueno y lo malo, entre salvarte o perderte. Alba es amanecer, el inicio del día. Cuando inicia el día, inicia una nueva temporada. Y debemos de ver y reconocer que hay evidencias que nos indican que estamos en la temporada de la venida de Cristo y del final del tiempo. Ha rayado el alba sobre la higuera, ha amanecido, ha iniciado una nueva temporada cuando la higuera reverdeció. Observando las evidencias que nos indican que estamos en esa temporada en la que Cristo vendrá y la del tiempo final, analizamos el árbol de la higuera. El árbol de la higuera como una representación profética de una temporada. La higuera demuestra el inicio de esa temporada. Y quiero que veamos un poco acerca de las características del árbol de la higuera. Este árbol es de mucho valor en Oriente Medio. No es de gran tamaño, pero sí frondoso, produce mucha sombra. Su fruto es el higo, el cual produce en 2 cosechas al año.
Estos árboles son muy resistentes a las malas condiciones climáticas. Son rústicos y resistentes a las sequías y a la salinidad del agua y del terreno. Tienden a abrir la tierra donde se siembra. Y si lo siembran al lado de una pared, las raíces cuando salen derriban fácilmente esa pared. Las malas hierbas no prosperan a su alrededor. Y hay una característica importante, y es que este árbol de la higuera, lo primero que produce cuando crece es su fruto. Y después que hay suficiente fruto, entonces le salen las hojas. Y eso lo podemos ver y se menciona en Marcos capítulo 11, verso 12. La higuera que no dio fruto, la higuera que Cristo fue a buscar su fruto y no lo encontró. Y debemos ver algo. Si no era tiempo de higuera o de higos, si no era tiempo de higos, ¿por qué tenía hojas? El texto lo da claro. Cristo vio hojas en el árbol de la higuera y extendió su mano para tomar fruto. Y buscó y no halló fruto en el árbol de la higuera, pero tenía hojas. Esto nos da a entender una condición importante, la cual mencioné. Si el árbol tiene hojas, está diciendo que tiene frutos. No debe tener hojas si no tiene frutos. Debe de primero tirar los frutos y después las hojas que cubrirán ese fruto. Y por esa razón fue que Cristo condenó a esa higuera. Los discípulos se sorprendieron cuando vieron que Jesús le dijo a la higuera: nadie comerá más fruto de ti. Y al otro día pasaron por el lugar y vieron los discípulos sorprendidos de que la higuera se había secado. La higuera que no produce fruto solamente se puede secar, debe de ser condenada. El árbol que no produce fruto es cortado y usado para leña, es echado al fuego. En Lucas capítulo 3, verso 9 lo dice claro, de que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto. El árbol que no da fruto es cortado. La higuera fue mentirosa porque mostró una evidencia que le decía a todo el mundo que tenía frutos. Fue mentirosa porque tenía las hojas que identifican que es la temporada para cosechar sus frutos. Sin embargo, no tenía frutos. Debemos de cuidarnos con esto, de no ser como esa higuera que muestra sus hojas, pero no tiene frutos. Así es todo aquel que viene a Cristo y no da fruto. Es quitado, es cortado, es desechado, porque lo dice claro la Biblia, que todo árbol que no da fruto es arrancado, es quitado. Debemos de dar buenos frutos. Y el fruto que debemos de dar es el fruto del Espíritu, el fruto que viene del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, verso 22, habla del fruto del Espíritu, amor y muchas cosas más que habla en Gálatas capítulo 5, 22. Habla de el fruto, por eso no dice los frutos, sino el fruto, porque del amor se derivan todas las demás cosas. Por eso lo dice al final del texto, que contra eso, contra el fruto del Espíritu, no hay ley. No se puede resistir nada ni nadie contra el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es buen fruto. Pero hay algunos
que se conforman con las hojas solamente. Solamente les interesa producir hojas. Solamente le interesa producir lo que está a simple vista y no lo que hay que buscar un poco más profundo, que son los frutos. Las hojas representan las buenas obras, tales como servir en un ministerio, obras sociales, la apariencia. Mateo 23, del verso 23 al 28, Jesús habla de eso a un grupo de personas que solamente mostraba las hojas, mostraba lo que estaba delante de los ojos de los demás, pero dice la Biblia que por dentro no tenían fruto, eran sepulcros blanqueados, estaban llenos de pudredumbre, estaban llenos de inmundicia. Así es todo aquel que se quiere mostrar al mundo, que se quiere mostrar a la sociedad, que se quiere mostrar a la iglesia como una persona humilde, decente, una persona honesta. Por fuera sus hojas dicen que eso es lo que es, pero cuando Cristo busca el fruto, entra su mano a su corazón, entonces no encuentra fruto, sino que encuentra las obras de la carne, que habla también en Gálatas capítulo 5, verso 22. Encuentra odio, encuentra rencor, encuentra maldad, encuentra las obras infructuosas de la carne y no el fruto del Espíritu. Debemos de ser contrario, tener el fruto del Espíritu y las hojas nos van a cubrir. Un árbol con fruto pero sin hojas también es peligroso, porque las aves le pueden comer su fruto. Las aves son el pecado, el mundo, el sistema de pecado, los espíritus inmundos de maldad que invaden la mente de la persona, que la distorsionan, que la dañan. Debemos de cuidar el buen fruto. Es importante reconocer, amado oyente, que lo que se lleva por dentro se refleja externamente. Era lo que Cristo le decía a aquellos fariseos, que por fuera a la verdad se mostraban muy limpios, muy puros, pero por dentro estaban muertos, estaban hediondos, estaban descompuestos, tenían odio y rencor en su corazón, desechaban al Mesías, desechaban la salvación, pero por dentro parecían unos santos, por fuera, parecían unos santos. Eso le estaba diciendo Jesucristo: limpia lo de adentro del vaso y del plato, y lo de afuera será automáticamente limpio, será emblanquecido. Lo que está por dentro se refleja por fuera, pero estamos en un mundo de mentira, estamos en un mundo de maldad, estamos en un mundo de engaño, donde por fuera se muestran una cosa, pero por dentro son otra. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo, un mundo de máscara, un mundo de maquillaje, de ocultar la verdad, de ocultar el rostro, detrás de una pintura, detrás de un modelaje, detrás de una falsa figura. Ese es el mundo actual que vivimos, un mundo de engaño y de maldad. Lo que se lleva por dentro se tiene que reflejar por fuera obligatoriamente. Porque no para nada dice la Biblia que de la abundancia del corazón hablará la boca. De lo que se lleva por dentro, de lo que se carga adentro, en los sentimientos, en el alma, en el corazón, en los pensamientos, en las emociones, se va a reflejar tarde que temprano afuera, por fuera, en nuestras expresiones, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que reflejamos. Aún en el mismo vestuario se puede reflejar lo que se lleva por dentro. Y esto hay un problema real, porque algunos se muestran santos por fuera, están, mire, que parecen un santo enganchado en la pared.
bien vestidos, cuidados por fuera, pero por dentro odian a su prójimo, por dentro odian a su hermano, por dentro odian a los predicadores, por dentro odian al que no es de su congregación o de su séquito, de su grupo. Esto es una realidad. Y hay otros que también están mal, que por fuera, por dentro dicen ellos que están bien, que tienen buen fruto, pero por fuera son del sistema, por fuera están viviendo en pecado, por fuera provocan codicia con su mal vestuario, con su mal comportamiento. No podemos equivocarnos en eso. Lo que se lleva por dentro se demuestra por fuera. El árbol de la higuera debe de tener esta característica, debe de tener fruto, y las hojas cubren ese fruto, y posiblemente a simple vista no se vea el fruto, pero cuando se entra la mano, como hizo Jesús, se encuentra el buen fruto. Si solo se tienen hojas, se está en peligro, porque el que está solamente con fruto sin hoja está en peligro de que vengan las aves y se coman su fruto. Pero el que está con hoja solamente sin fruto también está en peligro, porque puede ser cortado y desechado. Las hojas tienen su función. Las hojas protegen el fruto. Por eso dice la Biblia que somos llamados para buenas obras. Servirle a Dios en el ministerio, servirle a Dios en un llamado, servirle a Dios donde quiera que estemos, son buenas obras. También hacer buenas obras con nuestros prójimos, las obras sociales. Estamos llamados para hacer obras sociales con todo el que lo necesita. Pero no solamente vamos a presentarnos delante de Dios con nuestras buenas obras. Debemos de llevar fruto. Debemos ser árboles productivos, con frutos y frondosas hojas. Debemos de proveer sombra también, aparte de tener el fruto. La higuera, vimos algunas de sus características, y la higuera es una figura simbólica de la nación de Israel. En Oseas capítulo 9, verso 10, en Lucas capítulo 13, verso 7, en Joel capítulo 1, verso 7 también, y otros versículos de la Biblia, capítulos de la Biblia, podemos encontrar evidencia de que la figura del árbol de la higuera representa a Israel. La Biblia lo usa como una figura simbólica, representa la nación de Israel. La palabra higuera se menciona aproximadamente 40 veces en la Biblia. Y recordemos al principio, cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron y se encontraron que estaban desnudos, dice la Biblia que tomaron hoja de higueras y la cosieron y se hicieron delantales, porque la hoja de higuera es un poco ancha para cubrir el fruto. Ellos quisieron cubrir su desnudez, quisieron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, pero la hoja de higuera no era suficiente para cubrir su vergüenza. Mire cómo menciona la Biblia la higuera. Desde el inicio está mencionando la higuera, y toda la trayectoria bíblica menciona la higuera, porque es un árbol muy importante, un árbol de mucha relevancia para ese pueblo, el pueblo de Israel, porque lo representa a ellos como higuera. Cosieron hojas de higuera cuando descubrieron que habían pecado. Esto también me llama la atención, que a Dios le interesa que no demostremos nuestra desnudez, porque la Biblia dice ahí mismo en Génesis que vino Dios y entonces le hizo túnicas de pieles y lo cubrió su cuerpo, cubrió su vergüenza, porque antes del pecado la desnudez no se relacionaba con el deseo de pecado. Ahora, después que estaban en pecado, reconocieron que estaban desnudos. Disculpen, por eso Dios le pregunta, ¿por qué? ¿Quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? Ellos no sabían que estaban desnudos. Es como un niño de meses, un niño de 1 año, 2 años.
no puede pasar tal vez de 4, 5, 6 años máximo. Porque el niño cuando está desnudo no se siente avergonzado. Usted no ve que usa su manita para taparse sus partes íntimas. No hace eso. El niño está normal. Lo miran los doctores, lo miran las enfermeras, lo mira la familia, lo miran los padres, lo baña su madre, lo baña su padre. Y el niño no siente vergüenza porque no tiene conciencia de pecado. Pero Adán y Eva, cuando tuvieron conciencia de pecado, se cubrieron con hojas de higuera. Y Dios tuvo que hacerle túnica para que su desnudez no provocara más pecado. Estamos en los días donde le dije en una ocasión, en uno de los mensajes pasados, la gente vive como vitrina, demostrando sus frutos, demostrando el diamante, lo está enseñando por fuera. Desde un avión, de un helicóptero, se ve sus diamantes. Eso que debe de estar escondido. La gente está así en esta generación, lamentablemente. Entonces vamos a la Biblia, volvamos a lo establecido en la palabra de Dios. Si la Biblia habla de cubrirse, debemos de cubrirse, no en exageración, sino en el orden bíblico, como nos enseña Dios. En estos versículos que les dije, la higuera representa simbólicamente a Israel. Y haciendo una comparación del árbol de la higuera e Israel, vemos que tienen muchas cosas en común. Y son de las ya antes mencionadas, de las características ya antes mencionadas. La higuera es un árbol de mucho valor en Medio Oriente. Israel es de mucho valor. ¿Cuántos años tienen los árabes, los que están ahí en la franja de Gaza junto con Israel, queriendo conquistar ese pueblo de Israel? La higuera Israel es de gran valor para todo el mundo. Y por milenios el pueblo de Israel ha sido invadido. Si usted busca la Biblia, va a ver que por milenios el pueblo de Israel ha sufrido persecución, ha sufrido invasión una y otra vez. El pueblo de Israel, alguien siempre ha tratado de conquistar ese pedacito de tierra. ¿Y qué cosa tan grande tiene ese pedacito de tierra? Ese pedacito de tierra lo que tiene es una promesa que Dios le dio a Abraham. Y su promesa se cumplirá. Y una y otra vez de las invasiones que ha sufrido Israel a causa de su pecado y de su desobediencia, Dios le ha librado. Y todavía permanece ahí. Tierra de gran valor. Así como la higuera es de gran valor, así es Israel. No es un árbol de gran tamaño, pero sí es frondoso, produce mucha sombra. Israel no es una tierra grande. Israel, en comparación con muchos países del mundo, no es tan grande. Es una tierra pequeña en comparación con otros países que tiene a su alrededor. Países gigantescos. Israel es minúsculo, una isla parece, en sentido figurado, es pequeño. Pero Israel ha producido mucha sombra. La sombra representa cobertura. La sombra representa que cubre a otros países, le da protección y ayuda a otros países. Eso es Israel. Este árbol es muy resistente. Resiste las malas condiciones climáticas. Israel ha resistido por milenios los embates del clima natural, los embates del clima espiritual y los embates del clima en el terreno donde vive. Un terreno árido. Un terreno donde era difícil de sembrar un árbol
y que produjera. Era una tierra árida. Y Dios bendijo a Israel. Y esta tierra vino a ser de gran producción, que aún exporta muchos de sus frutos a todo el mundo. Este árbol de la higuera es rústico, como le había mencionado, resistente a la sequía, a la salinidad, a los terrenos malos, tiende a abrir la tierra, y si siembran cerca de una frontera o una pared, la derriba. Eso es Israel. Israel tiene fronteras por todos los lados y ha sido resistente a duras sequías, no solamente de agua del cielo, sino también a otros países que le han dado la espalda. Israel se ha sentido en sequía y ha resistido, porque es un país rústico, resistente. Ha resistido la salinidad de los pueblos. La salinidad daña los árboles. Cuando viene el sal del mar y le choca con los árboles, esta sal quema los árboles cuando le da el sol. Así mismo ha sido Israel. La salinidad de los pueblos que combaten contra Israel por milenios, ellos lo han resistido. Esa salinidad, esa maldad no ha dañado su fruto, no ha dañado la higuera. Las malas hierbas no prosperan a su alrededor. Por eso Israel es uno de los países del Medio Oriente más ricos. Mire, económicamente hablando, una potencia mundial, un pueblito que no era nada, un pedacito de tierra que no era nada. Eso era solamente el terreno árido. Sin embargo, ha venido a ser un lugar importante, y todos los que están a su alrededor envidian a Israel, y por eso nos prospera. Las malas hierbas mueren alrededor de Israel y han desaparecido. Israel sigue todavía ahí. No por el pueblo de Israel, sino por el Dios de Israel, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Por eso la Biblia compara al pueblo de Israel con la higuera. En el versículo 32 que leímos, hace referencia de Israel como la higuera, y vemos que si la higuera tiene dos cosechas, el pueblo de Israel tendrá dos cosechas. Estas cosechas son indicativos de que estamos en la temporada del arrebatamiento y del tiempo del fin. Amado oyente, se acaba el tiempo. Amado oyente, Cristo está a punto de venir, la trompeta está a punto de sonar, se está acabando el tiempo. Tú no sabes cuánto tiempo te queda sobre la tierra. Por eso es importante que decidas acercarte a Dios a través de su palabra, en oración, en ruego, en súplica. Tú no sabes cuánto tiempo te queda sobre la faz de la tierra, y por eso necesitas asegurar tu vida en Jesucristo, el único que nos puede librar de la condenación eterna, el único que nos puede librar del final de los tiempos que se aproximan sobre toda la tierra. La primera cosecha marca el inicio de una temporada. Esta temporada fue la restauración del pueblo de Israel como nación. Ezequiel capítulo 37, verso 1, capítulo 1, al verso 14. Habla de eso, Ezequiel 37 del verso 1 al verso 14. El valle de los huesos secos es una referencia de la primera cosecha de Israel. Ezequiel da clara referencia de que el sufrimiento, la persecución, un valle de huesos secos,
Dios lo levantaría y reuniría y hacerlo volver a su tierra, de un valle de huesos secos, de un valle de muertos, de un lugar árido donde solamente había muertos. Dios haría resucitar, haría resurgir la nación de Israel nuevamente. Cuando todos dijeron que no, Dios dijo que sí. Esto se cumplió literalmente el 14 de mayo del año 1948, cuando el mundo dijo: murió Israel, desapareció el pueblo judío. Ya son desechados sobre toda la tierra el pueblo judío, quemados, esparcidos sus huesos, secos en gran manera en los campos de concentración nazi. Si usted investiga la historia de ese acontecimiento en la Segunda Guerra Mundial, dice que más de 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentraciones nazi. Y dice la historia, si usted lo ve, porque yo lo he visto, lo he leído y también lo he investigado. Usted busca la historia y la fotografía, usted ve literalmente el cumplimiento del Valle de los Huesos Secos. Están amontonados. Busque la foto, la historia está ahí marcado. Una historia innegable, una historia que no se puede nadie burlar de ella, porque así aconteció. Usted ve los cuerpos amontonados, secos en gran manera, porque lo dejaron morir de hambre, y después que estaban muertos de hambre, entonces lo quemaron. Un cuerpo quemado se seca hasta lo más profundo, y estaban amontonados y tirados en un valle. Hicieron una gran fosa y agarraron con una pala mecánica un camión, lo iba cargando por montones y tirándole en una fosa común al cuerpo de Israel, al pueblo de Israel, a los judíos perseguidos y asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Literalmente vimos el Valle de los Huesos Secos. Pero algo aconteció, y es que Dios le dijo al profeta: profetiza sobre los 4 vientos de la tierra, profetiza sobre los valles, sobre la tierra, y los 4 vientos soplarán, indicando esto, que en el tiempo final, en el tiempo cuando ya el Espíritu de Dios había sido derramado sobre toda la tierra, año 1948, ya el Espíritu de Pentecostés ya había caído hace más de 2000 años atrás. Ya ese Espíritu estaba soplando por toda la tierra, el Espíritu de Pentecostés, el Espíritu Santo, indicando esto, que en el tiempo cuando el Espíritu Santo ya había sido derramado sobre toda carne, veríamos con nuestros ojos el resurgir de la higuera, el rebeldecer de la higuera, de que Israel rebeldecería, de que Israel se fundaría nuevamente como nación. El cielo sopló, los 4 vientos soplaron, y de todas las naciones del mundo donde fueron esparcidos se reunieron como un gran ejército, y en 6 días, en el año 1967, el pueblo de Israel venció a los árabes, le quitó de sus manos una guerra sin precedentes. 6 días le tomó al ejército de Israel, un ejército pequeño, un poquito grupo, pero grande de corazón, grande con el poder de Dios, grande con la promesa de Dios. Se cumplió la profecía, y de los 4 vientos de la tierra aún nosotros fuimos bendecidos. En ese tiempo el pueblo de Israel también estuvo aquí en nuestro país. En esos años el pueblo de Israel, un grupo de judíos, estuvo en nuestra tierra, y por eso hay promesa del cielo para nuestra tierra, porque la Biblia dice que todo el que recibe a uno de Israel recibe bendición de Dios. Hay un pacto, hay una promesa, y no es por nada que antes que viniera en el pueblo de Israel, a Walter Dios le sembró en el espíritu, a los padres de la patria Dios le sembró en el espíritu poner la bandera en alto. La Biblia que dice: Dios, patria, libertad. Dios está con nuestra nación todavía. El pueblo de Israel le dio bendición a la República Dominicana, y por eso tenemos a Dios en alto, y veremos el cumplimiento de Dios en nuestros días. Esto se cumplió. Vimos los campos de concentraciones nazis, huesos secos en gran manera. Los pocos judíos que quedaron vivos llegaron a toda parte del mundo, pero volvió
el Espíritu, sopló de los cuatro vientos el Espíritu, y el pueblo de Israel se reunió como un solo hombre y conquistó su nación nuevamente. Sopló el Espíritu de los cuatro vientos y se cumplió la profecía. La segunda cosecha que marca la segunda temporada es la temporada final. El inicio de la gran tribulación. La segunda cosecha. Ya vimos la primera, la reunión del pueblo de Israel. Ahí está como nación. Desde el año 1948. Vemos el cumplimiento. Estamos en esa temporada que dice que todos, cuando veamos estas cosas cumplirse, la generación que vea estas cosas cumplirse, miremos hacia arriba, levantemos la cabeza, entendamos que el tiempo está cerca. Estamos en la temporada donde vino la primera cosecha, donde el pueblo de Israel fue replantado nuevamente. La higuera rebeldeció, la higuera se replantó nuevamente, y estamos en la temporada que nos anuncia que Cristo está a punto de venir, que Cristo viene ya. En cualquier momento sonará la trompeta. La iglesia es una señal, la higuera es una señal, Israel es una señal profética de que Cristo viene. Después que viéramos eso, tenemos que despertar. El mundo debe de despertar de que queda poco tiempo. Cristo pronto viene a buscar a su pueblo. Y esta segunda cosecha, en la cual ya la iglesia de Cristo no estaremos aquí. Amado oyente, si tú no quieres estar aquí para la segunda cosecha de la higuera, es mejor que te apresures hoy y aceptes a Cristo como tu Salvador. Apresúrate en este día, acércate a Dios, conviértete a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados y vas a ser apercibido y vas a escapar de aquella segunda cosecha que viene sobre toda la tierra. Esa segunda cosecha marca el inicio de la grande tribulación que habla la Biblia, que vendrá sobre toda la tierra. Israel tuvo la oportunidad de ser salvo en aquel tiempo. Israel tuvo la oportunidad de recibir al Mesías, al único Salvador del mundo, Jesucristo, pero lo rechazó. Israel, por su mal carácter, por su mal comportamiento, por su desobediencia, por rebelde, por querer enfocarse en las hojas, lo material primero, Israel entonces recibirá un falso Mesías. A este falso Mesías le llama la Biblia el anticristo. El anticristo vendrá como un Mesías para el pueblo de Israel. Ellos están esperando a su Mesías, porque ellos rechazaron a Jesús, porque Jesús no vino con poder económico, Jesús no vino con poder político, Jesús vino a predicar las buenas nuevas de salvación a los pobres, a los necesitados y a los amargados de corazón, a dar aperturas de la cárcel al que está preso por su pecado, a revivir los muertos en pecado y también los muertos físicos, a sanar al enfermo que está enfermo por su pecado y que también está enfermo físicamente. Cristo vino a dar vida. Y el pueblo de Israel rechazó al Mesías y único y verdadero Dios, y recibirá en cambio al falso Mesías, al anticristo, la bestia, como le llama la Biblia, porque ellos esperan un Mesías con poder, con mucho dinero, un poder económico como no lo tiene nadie sobre la tierra. Ellos esperan un rey físicamente con poder político y poder religioso que controle el mundo, porque Israel ha sido llamada para tener autoridad sobre toda la tierra. Dios le dio promesa de que ellos
reinarían sobre toda la tierra, pero por su pecado, por su rebelión, por su maldad, por volverse a los ídolos de sus antepasados que pecaron contra Dios en el desierto y delante del monte de Jehová, ellos le volvieron a esos ídolos y pecaron contra Dios, y por eso el pueblo de Israel no ha podido gobernar el mundo. Pero ahora se le dará la oportunidad al pueblo de Israel de que quiera gobernar al mundo, porque ellos creen que van a gobernar el mundo y no saben que el que vendrá lo gobernará a ellos y perseguirá a sus hijos. En Isaías capítulo 28 verso 15 dice que harán un pacto con la muerte. Porque el pecado, el mundo, el sistema de pecado, los demonios, los ídolos, el anticristo representan la muerte. Harán un pacto con el Seol, con la tumba, con la condenación. Porque rechazaron al Mesías que llegó por los caminos polvorientos del pueblo de Israel. Iba caminando por las calles de Judea. Iba caminando por Capernaum y predicando las buenas vidas, las buenas nuevas de salvación, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Y el pueblo de Israel dijo: este con los pies sucios, con las chancletas sucias, con ese manto sencillo que tenía, no es nuestro rey, no es nuestro príncipe, no es nuestro Mesías. Y rechazaron a su verdadero Mesías, uno que llegó en un burrito caminando, que ni siquiera era de él, un pollino, dice la Biblia, un burrito nuevo, sin usar. Jesús se montó en ese pollino y entró a la ciudad de Jerusalén, y le recibieron algunos que reconocieron que él es el Mesías. Pero el pueblo de Israel y los grandes de aquel tiempo, los maestros y a los fariseos y todos aquellos grandes de la iglesia de aquel tiempo, del templo, de la congregación judía, todos ellos rechazaron al Mesías. Y porque venían un burrito, porque el rey que ellos esperaban era que viniera en semejanza de David, y Jesús es descendencia de David, pero ellos estaban esperando una en semejanza de David, que fuera con un caballo, porque el caballo lo que representa guerra, el caballo lo que representa conquista, un burrito es servicio, porque Cristo vino a servir. Por eso entró en un burrito, para demostrar que él vino a servir al mundo, no a ser servido. Pero Israel está esperando uno a quien le sirvan, y ellos entregarán sus hijas a ese a quien le van a servir. Entrará en un caballo que simboliza la guerra. Israel será conquistado nuevamente, pero por el anticristo. Ahí será un tiempo en la gran tribulación, porque Israel será el escenario principal del anticristo y la gran tribulación. Israel será el escenario principal donde Dios nuevamente tratará con ese pueblo para hacer volver su corazón. Incluso dice la Biblia que mandará 2 olivos, 2 profetas, 2 hombres que van a predicar en el medio de esa grande tribulación, y el pueblo aún así lo va a odiar y hasta lo matará. Pero Dios los resucitará a ellos en victoria, demostrándole el Dios vivo y de poder que Él es, y que siempre ha querido bendecir la tierra de Israel. En esta segunda grande cosecha, la grande tribulación, Dios tratando directamente con el pueblo de Israel, se verán acontecimientos como nunca antes. Vendrá un falso Mesías, vendrá un falso Cristo ofreciendo paz y seguridad. Y como dice la Biblia, que cuando dicen paz y seguridad viene destrucción repentina, asimismo vendrá cuando aparezca el anticristo, destrucción repentina. Muchos pensarán que todo está bien, que todo marcha bien, pero entonces se demostrará quién es Él en realidad. Su careta le será quitada, su apariencia le será quitada. Él como una higuera falsa, una higuera que no da fruto, una higuera que solamente muestra hojas. El anticristo así aparecerá, mostrando las hojas, mostrando poder, pero no tiene fruto, el fruto del Espíritu, porque está lleno, estará poseído por el diablo, dice la Biblia, poseído por demonio, dice la Biblia, poseído por maldad. Y ellos harán un pacto con ese personaje. En la segunda grande cosecha, el mundo entonces
experimentará también lo que estará sucediendo en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, como le dije, debería dominar a todo el mundo. Entonces de ahí se dominará todo el planeta, el anticristo dominará todo el planeta, y el planeta entero estará bajo los efectos de la grande tribulación que viene sobre toda la tierra. Israel debió ser luz para todo el planeta. Israel debió señalar el camino a todo el planeta, a todas las generaciones. Pero se puso rebelde. La higuera que es Israel debió de dar buen fruto y ser frondosa para que sus hojas cubrieran todo el mundo, pero se puso rebelde y rechazó al Mesías. La historia hubiese sido diferente si Israel hubiese exaltado a Cristo y lo hubiese puesto en alto. Amado oyente, ha rayado el alba. Ha rayado el alba sobre la higuera. Ha amanecido sobre la higuera. Ha amanecido una nueva temporada. Ha iniciado un nuevo día. Y viene el atardecer. Se acerca la noche cuando nadie podrá trabajar. Amado oyente, se acaba el tiempo. Acércate a Cristo hoy, antes de que sea tarde. El alba sobre la higuera ha iniciado. Ven a Jesucristo, que tú no sabes qué tiempo te queda sobre la tierra. La higuera reverdeció como señal de que Cristo viene ya y se aproxima el tiempo final. Amado oyente, acércate a Cristo, ven a Él, se acaba el tiempo. El alba de la higuera está ahí como evidencia, como señal de que se acaba el tiempo. Ven a Cristo hoy, que todavía hay esperanza. Cuando llega la noche simbólicamente, es cuando no habrá oportunidad de ser salvo. Hay que trabajar mientras el día dure, porque ya en la noche nadie trabaja. Vendrán días cuando vas a extrañar la predicación de Cristo desde aquí, desde este balcón. Vendrán días cuando vas a extrañar los mensajes que escuchas por la radio, por las redes sociales, por la televisión. Vas a extrañar lo que voceaban en la calle, lo que se paraban en una esquina, lo que predicaban con un megáfono. Vas a extrañar escuchar el mensaje de Cristo. Se acaba el tiempo. Ven a Él en esta noche. Amén. Ofrezco la oración del pecador y después estaremos orando por cada uno de ustedes, queridos vecinos, y por todos los enfermos, y para que Dios elimine la peste y tenga misericordia del mundo y sane a los enfermos. Ofrezco la oración del pecador. Si quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ahí donde está, ponte en comunión y repite estas sencillas palabras después de mí. Señor Jesús, soy pecador. Perdóname, sálvame. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Amén. Gracias por salvarme. Ahora hago otra oración. Ore conmigo, amado oyente. Vamos a pedir por los enfermos. Vamos a pedir por los que están atados, que sean libres de esas opresiones demoníacas y situaciones que atormentan su mente. Vamos a pedirle a Dios misericordia, que sane a los enfermos y que elimine la peste que está sobre el mundo. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más dándote gracias por tu palabra que nos has permitido predicar en esta noche. Gracias, Padre, porque mi esposa y yo estamos juntos, Dios mío, orando por este pueblo. Oramos por este sector, Señor. Te pedimos por los enfermos. Te pedimos por los que están atados, los que tienen ligaduras. Te pedimos por los que tienen problemas en sus mentes, en sus corazones.
Padre, el que está enfermo, sánale en esta hora por el poder de tu palabra. Porque dice tu palabra que por tu llaga somos sanados. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por cada vecino que todavía no te conoce, convéncelo de pecado, de juicio y de justicia. Tráelos a la salvación, rescátalos, Señor. Trata con ellos, que tengan la oportunidad de escapar del día y la hora que se aproxima sobre toda la tierra. Padre, convéncele, Señor. Sana sus enfermedades en esta hora. Y te pedimos, Dios, una vez más por el planeta. Padre, sana el planeta de esta peste. Sana a los que están enfermos de la peste. Señor, en el nombre de Jesús, sánalo, Dios, y ten misericordia del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, para tu gloria y para tu honra. Amén. Dios le bendiga. Pase buenas noches.